de FP Dual en Andalucía. Nada, pues oye, pues primero muchísimas gracias por invitarnos a esto y estoy de acuerdo con María en que esto es un camino y en IKEA nos lo tomamos así, porque cuando yo entré en IKEA hace 5 años, efectivamente uno de los retos era encontrar una metodología que nos permitiese medir lo que hacemos. Y yo, bueno, fenomenal, venga, ¿esto cómo me enfrento a ello? Pues después de ver muchas, etcétera, muchas opciones, creo que efectivamente encontré no solamente una metodología, sino un grupo. Yo ahí destaco las dos cosas, ¿no? Yo entré con una metodología y me enganchó la metodología, pero lo que más creo que me ha enganchado de estos años ha sido también el grupo y aprender con otros para aprender a veces de las cosas que han aprendido otros y de los errores que ya no han cometido otros para ir más rápido, ¿no? En ese sentido. Y nosotros también lo que hicimos, siempre la metodología te permite medir mucho las contribuciones, ¿no? Que es como lo que todo el mundo medimos. Básicamente, qué hemos aportado, cuánto dinero, cuántas horas, fenomenal. Eso como que casi todo el mundo estábamos muy acostumbrados, pero medir el impacto no es fácil. No vengo aquí a decir que esto es fácil porque no lo es. Y nosotros decidimos pues, ser muy pragmáticos, si es. ¿Por qué no nos ponemos un reto y es medirlo en un proyecto que nosotros sí hemos creído que es un proyecto que lo que hace es, un poco con la filosofía de cómo trabaja IKEA, es el impacto en la comunidad es que tenga un impacto social, pero resuelva o trabaje por resolver un reto del negocio. Y para nosotros hay un reto del negocio importante que tiene que ver con la rotación del personal, o sea, de alguna manera la rotación en retail es altísima y tenemos capacidad de cómo ser marca empleadora para sobre todo el sector joven, está muy bien, pero tiene mucho reto porque si tú cambias de personas todo el rato, ¿cómo creas cultura? ¿Cómo creas a la gente que entre aquí, ¿no? Y hay un reto social en Andalucía donde hay un alto paro juvenil, ¿no? Donde la gente tiene mucha dificultad de encontrar luego empleo o formación para el empleo y entonces se juntan los dos mundos, ¿no? Yo tengo como retail una necesidad de tener a gente comprometida en las tiendas con conocimiento y que no rote, pero además nosotros, hay un reto social en la comunidad donde operamos que es el desempleo juvenil. Y aquí encontramos en la FP Dual un proyecto donde trabajar. Para quien no entienda la FP Dual, pero si no yo lo hago muy rápido porque yo también me tuve que hacer experta en FP Dual en un momento determinado, es donde de alguna manera la formación profesional se dualiza, es decir, las empresas forman parte del sistema educativo, se convierten en agentes del sistema educativo donde parte del currículum académico no se da en el aula, se da en una empresa, se da horas formativas dentro del centro. Por lo tanto, es como si mis compañeros de las tiendas se convirtiesen en profesores de esos alumnos durante X meses que pasan en la tienda, con la responsabilidad de que la nota final de esa persona cuando acabe su curso académico depende de ti y depende de la formación que le has dado, con lo cual es una alta responsabilidad. Y nosotros lo que decidimos es empezar a medir qué impacto tenía en los grupos de interés que IKEA se convirtiese en una empresa que formase parte de la FP Dual en Andalucía, ¿no? Y lo medimos sobre todo en esos 4 grupos de interés. Hoy solo os he traído 3 y muy concretamente, o sea, muy concretos porque creo que era importante también el alcance, ¿no? Pero de alguna manera es como vamos a trabajar en la FP Dual. Para que entendáis un poco, bueno, este es el contexto, todo esto lo hicimos en pandemia. ¿Habéis visto ahí el maravilloso momento de marzo de 2020? Nos vinimos arriba, esto ya veníamos desde enero, ¿no? Nos van, venga, sí. Llega el día 14 de marzo, teníamos esa definición de grupos de interés, ya la metodología decidida, tal, y nos llega la pandemia, ¿no? Con lo cual, muy complicado porque además lo que sean los alumnos también muy complicado, cierran las tiendas, ya han terminado su periodo, hubo un momento complicado. Pues allí llegamos los de IKEA, que creemos que todo es posible, somos positivos empedernidos y dijimos, lo vamos a hacer. Es verdad que ampliamos el periodo de recogida de datos hasta noviembre, porque fue complicado en un momento determinado y luego nos pusimos a analizar esos datos, ¿no? Para que entendáis cómo trabajamos en FP Dual, empezó la tienda de Málaga, fue la pionera en trabajar esto y empezó muy pequeñito. Teníamos 2 proyectos de FP Dual en el curso académico 2017-2018, pero contagió al mercado de Andalucía, para entendernos como digo, contagio buenísimo, ¿no? Donde se unieron las tiendas de Jerez y de Sevilla
y pasamos de 2 proyectos a 24, pero al año siguiente ya nos vinimos arriba mucho más, ¿no? Y fuimos capaces de dar 44 proyectos de FP Dual que se dan en las tiendas, entre las tres tiendas, ¿no? Y pasamos de dar formación a 3 aprendices a de repente nos juntamos con 113 aprendices en el curso escolar de 2019-2020. Es una alta responsabilidad por parte de la compañía recibir a esa gente todos los días o los meses que están con nosotros en las tiendas para aprender, no para hacer prácticas. Yo lo dejo muy claro, es que al final es su parte, nos convertimos en un aula para ellos, ¿no? Y después pasamos de tener relación con un centro educativo, ¿no?, que nos conociesen como empresa, a de repente tener en nuestro mapa de interés, ¿no?, o de grupos de interés a 26 centros educativos en toda Andalucía. Por lo tanto, nos planteamos 3 stakeholders como que coinciden un poco con lo que hablé ahí, ¿no? Es uno, el docente. Para nosotros era súper importante porque el docente es el que decide si su micro formativo lo dualiza o no y con qué empresa lo quiere hacer, con lo cual las empresas tenemos que ser elegibles por ellos y que lo quieran hacer con nosotros, ¿no? Y fomenten a sus alumnos que se vayan a una compañía como la nuestra. Por lo tanto, es un gatekeeper importante, ¿no? Medimos el impacto en el alumnado, en la gente que forma parte del aprendizaje en nuestras tiendas, pero también, y es importantísimo, nuestros compañeros, nosotros llamamos los buddies, pero son esos empleados y empleadas de IKEA que dedican tiempo de sus horas dentro de que la compañía le cede dentro de su día a día para acompañar a estos buddies. Entonces, no voy a entrar en muchos de los datos aquí, pero medimos como 4 cosas y me las he apuntado aquí para que no se me olvidasen. Pero medimos en todos los grupos de interés, decidimos qué queremos medir, porque como decía María, pues es que puede ser infinito cómo medir el impacto y decidimos cerrar el alcance a estos indicadores. Una satisfacción, es súper básico, ¿vale? Luego, si habíamos sido capaces, o sea, teníamos una serie de hipótesis de trabajo, hemos sido capaces de que aprendan y se capaciten profesionalmente, ¿vale? ¿Y cuál es su capacidad de acción profesional? Porque eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Pero en IKEA vamos siempre un poquito más allá, somos un poco suecos en esta cosa, ¿no? Y es por pasar, o sea, tiene que haber una experiencia diferencial porque lleguen a IKEA. Y entonces en IKEA nos planteamos es que es una de las cosas que nosotros trabajamos mucho también con nuestros coworkers o los colaboradores, que es las competencias de soft skills. ¿Qué competencias transversales están adquiriendo para el mercado de trabajo que les va a valer para luego el último paso, ¿no? Si los recursos que habíamos puesto en marcha pues eran los adecuados o no, y sobre todo porque la gran transformación, ese cambio, ¿no?, de sensibilización, conexión o de alguna manera transformación que queríamos conseguir en ellos es la empleabilidad. Porque lo que busca ese alumno cuando sale y ese docente es que ese chaval o chavala cuando termine tenga un puesto de trabajo o una oportunidad laboral al salir de ahí, ¿no? Y lo que el reto teníamos todos claros que era el paro juvenil. Por lo tanto, la empleabilidad, tanto dentro de IKEA como fuera de IKEA, eran importantes, ¿no? Y eso es lo que vais a ver, alguna de las cosas de los docentes. Entonces, los docentes que nos dijeron, uno que estaban extremadamente satisfechos, solo un 8% estaba solo satisfecho, pero casi un 92% estaba satisfecho, con lo cual esto era importante porque nos entrevistamos individualmente con ellos, con los profesores para entenderlo, y por lo tanto porque éramos los que hacíamos una parte de su trabajo y que alguien que es experto en docencia te diga lo estáis haciendo bien y lo estáis trabajando bien, era súper importante, ¿no? Luego, si ellos creían que lo que estábamos como contenido educativo, formativo, le estábamos dando IKEA, era bueno, pues nos estaban casi todos diciendo que la valoración entre muy buena y buena, ¿no? Y luego, para ellos era qué propuesta de valor adquieren los alumnos, ¿no?, cuando aprenden dentro de IKEA. Y para ellos era súper importante no solamente los conocimientos del sector en general, de la actividad, sino que adquirían competencias profesionales. O sea, casi todos entendían que al entrar en IKEA estaban capacitándose en temas profesionales, pero también en la inserción en el mercado laboral. Y aquí donde para nosotros era como nuestra hipótesis de trabajo de qué soft skills están adquiriendo estos chavales que pasan 2 años en una formación profesional concreta, trabajan que les va a venir bien para después, no solamente es el conocimiento técnico, sino las habilidades para el mercado laboral, ¿no?
pues desde la confianza en sí mismo, aunque os parezca algo baladí, es súper importante porque son chavales que entienden que esta es su única forma de adquirir al mercado laboral y tienen que estar muy confiados en que pueden hacerlo, o su madurez profesional o incluso habilidades de comunicación, algo súper importante. Y en una tienda os puedo asegurar que es importante cuando quieres dedicarte al comercio, a la atención al cliente o una serie de ciclos formativos que nosotros damos, súper importante, o ventas que también damos, es súper importante ese tipo de habilidades y que después nosotros como reclutadores de talento les buscamos este tipo de habilidades. Entonces es importante ser parte del sistema. Entonces, bueno, yo no voy a entrar aquí, pero sí qué beneficios le aportaba al profesorado. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que el profesorado de FP Dual muchas veces está muy alejado de la realidad empresarial. Entonces, lo que le da en el aula a veces está como muy alejado de lo que luego pasa en la realidad de la empresa. Para ellos era súper importante porque empezaban a actualizar contenido que dan en el aula y reciclan contenido para que luego la experiencia en el aula sea mucho mejor y mucho más actualizada, y por lo tanto el alumno cuando va a ese centro entiende que hay profesores que saben lo que está pasando en el sector. No es como cuando, no sé si os ha pasado una vez que vas a la universidad de este hombre no sabe lo que ha pasado en la empresa. Pues aquí ellos encontraban una fuente también de reciclaje profesional y de entender más la realidad real del este. Y nuevas formas de organización que pueden aplicar. Y nuevas metodologías de enseñanza también en el aula. Vale, estos docentes... Ay, que estoy yendo para atrás, perdona. Que le da la tecla inadecuada. Sí, creo que está la tal. Vale, sí. Voy al tema de aprendices, ¿no? Que también esto es como el medio, porque teníamos como 113 aprendices en esto, ¿no? Pues a casi todos, solo hay un 4% no cumplimos sus expectativas y les preguntamos el por qué, porque oye, de alguna manera no lo hacemos todos bien, ¿no? Y no entro en el detalle, pero sí les preguntamos en dónde no habíamos cumplido para poder mejorar. Pero como veis, pues en casi un 64% habíamos superado las expectativas y un 32% solo habíamos cumplido sus expectativas, ¿no? Y esto nos pone las pilas para poder mejorar, para entender qué tenemos que cambiar en la forma de trabajo, ¿no? El aprendiz es nos conoce un poquito más, pues aquí son un poquito más duros en la valoración, pero nos permite tomar decisiones, tomar decisiones sobre qué podemos hacer para mejorar los procesos, ¿no? Importante para nosotros era que se sintieran como un empleado más y que tuvieran conocimiento de que no aprenden en el aula. En cuanto a qué cambio te ha producido la estancia formativa en IKEA, la mayoría nos decía que le ha generado una mejora y solo un 38% un progreso importante. Para nosotros era también importante este palo, ¿no? Para nosotros creíamos, oye, que le vamos a mejorar, vamos a hacer un progreso importante y nos dicen, oye, lo que nosotros hemos notado es una mejora, pero un progreso tendríamos que valorar, solo un 38% nos dijeron que sí. Entonces aquí también trabajamos luego como decíamos, darte en estos datos te permite luego bajar a muchos más detalles, ¿no? Que hoy nos he traído. Sin embargo, lo que nos decían todos es que casi todos, el 98%, había adquirido o potenciado nuevas competencias. Sí entendían que trabajar en un sistema como FP Dual les permitía tener otro tipo de habilidades o de técnicas o de competencias que les valdría para incorporarse en el mercado laboral. Y ese tipo de competencias ya no voy a entrar aquí más, porque las tendréis y ya os contaré por qué está aquí, ¿no? Y aquí vamos al meollo. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué ha pasado después de esto. Es cuántos de vosotros, ¿no?, habéis conseguido algún tipo de contratación, ¿no? Pues en el bloque de empleabilidad, un 64% tuvieron un contrato. Es verdad que en el sector de retail el contrato temporal es bastante amplio. Gracias a Dios la ley ha ayudado a que ahora mismo la temporalidad se baje, pero en ese momento la temporalidad es alta, ¿no? Y un 82%, o sea, de ellos un 82% están en jornadas parciales y otro un 18% a jornada completa, ¿no? Y de alguna manera el 64% de esos están trabajando todavía actualmente en IKEA. Por lo tanto, sí estaba cumpliendo ese objetivo inicial, ¿no?, que para nosotros también fuese una fuente de reclutamiento de gente que hemos invertido primero en formarlos, de alguna manera, por tanto, es una contribución social, pero que luego da respuesta a un reto de negocio que es encontrar una fuente de reclutamiento formada y que hemos sido capaces de hacerlo. Y la mayoría lo ha hecho en
un 24% lo hizo en otras empresas, ¿no? Y 15% en puestos relacionados con su formación. Pero a nosotros era importante porque esto es un verbatim que nos dijeron en los focus group que hicimos, y es que para ellos era tener la marca IKEA en el currículum un valor añadido para después, ¿no? Para haber sido que has estado esos 2 años formándote dentro de FP Dual, para ellos era una marca, la marca empleadora de IKEA les ayudaba luego a encontrar otro trabajo. Voy muy rápido para aquí, y para nosotros siempre hay un tema también de emocionalidad, ¿no? En todo lo que hacemos, y lo que creíamos es que esta gente también tiene una desmotivación, y por eso también la participación de nuestros buddies era importante, ¿no? Porque transmitir la motivación para trabajar, para la creatividad, para tener ilusión, para poder seguir trabajando, esto es una parte que yo siempre digo que han sido parte de esto nuestros buddies, ¿no? Que este es el punto que os venía aquí a trabajar. Los buddies son otros estos compañeros y compañeras que pasan horas de su tiempo, y ahora veréis algún número de horas, acompañando a esta gente en su jornada laboral. O sea, se levantan por la mañana para venir a trabajar a IKEA, pero tienen a una persona al lado, ¿no? Que es esa persona que se está formando, donde tienen que aprender con ellos, y ellos tienen una parte de la valoración, tienen una serie de checklists que tienen que pasar cuando termina su periodo y su rotación con ellos, ¿no? Pero también les preguntamos a ellos, porque al final es parte de su trabajo, pero les estamos pidiendo un extra en su día a día, ¿no? Pues el 93% estábamos satisfechos de haberse enrolado, ¿no? En ser un buddy de un chaval, una chavala de FP Dual, ¿no? También vimos que los de logística estaban menos satisfechos, por lo tanto también estamos preguntándoles por qué y para qué. Sin embargo, los de ventas estaban súper satisfechos, pero también qué satisfacción tenía poder transmitir su experiencia a gente más joven y ver cómo poder trabajar como un agente activo de esta disminución del paro juvenil, y más conocimiento sobre la FP Dual, ¿no? Porque también era uno de los retos. Pero a ellos, que yo creo que es... voy por aquí, creo que era este. Uno, que les permitía ser un buddy, ser una persona que acompaña a otra persona. Es una oportunidad también para hacer equipo, para participar en otras rutinas, otras cuestiones que enriquecen su rutina, y sobre todo es que ellos invertían casi 9 horas semanales en esto. Es una alta inversión de tiempo por parte de ellos. Les tiene que valer la pena, ¿no? Básicamente. Les tiene que aportar algo. Y lo que estamos viendo, y es una de las áreas de mejora que estamos viendo, es cómo poder medir, ir un poquito más allá, en medir cuál es realmente la aportación del impacto un buddy, de qué competencias también profesionales alguien que participa en este tipo de proyectos le vale para, por ejemplo, que luego les pueda contar en su entrevista de desempeño. Porque si son gente que están mentorizando a gente, dando ese tipo de formación, ¿cómo podemos medir los impactos que tienen en sus competencias profesionales como persona que es empleado de IKEA? Y entonces eso es otro de los retos que tenemos, ¿no? Además de, como decimos, potenciar otro tipo de habilidades, ¿no? Como es la paciencia, la organización, la capacidad de escucha, pero todo eso forma parte también de nuestras entrevistas de desempeño en IKEA. Para los futuros líderes. Entonces, si estamos formando a gente, o sea, estamos haciendo que la gente invierta ese tiempo, ¿por qué no pensarlo? Que estos son elementos de formación de liderazgo dentro de que participen en este tipo de programas, son posibilidades de formación de los nuevos líderes para IKEA, ¿no? Dentro de IKEA. Entonces, son valores que hemos ido aprendiendo. Y esto forma parte del equipo. Y yo también agradezco mucho, es verdad, que al EBG, porque para nosotros en tener un marco que fuera común y que pudiéramos medirlo fue importantísimo. De manera humilde lo hemos medido en este proyecto, yo creo que es el único de todos los que tenemos donde nos hemos lanzado a medir el impacto. Pero la idea es que además lo que nos ha valido de esto, y por eso os digo que es absolutamente pública la información, es que la Fundación Bertelsmann, que sabéis que es impulsora de la FP Dual en España, nos eligió como un caso práctico. Yo os dije, humilde, además ellos han puesto la palabra sencilla, no me lo estoy inventando, lo podéis ver en el STO, para animar a otras empresas a medir su impacto de la FP Dual. Como sabéis, es una de las líneas estratégicas incluso del plan de recuperación en España, y la Fundación Bertelsmann lo que está pidiendo es que la gente empiece a medir esto, porque el futuro de la educación en España también va a formar parte de la FP Dual, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que aquellas empresas, por ejemplo, que estéis trabajando o que tengáis la curiosidad de trabajar en FP Dual,
midáis el impacto, porque es absolutamente importante y os permite tomar decisiones basadas en datos, que es un poco también lo que también decía María. Nosotros vamos a empezar a hacer todo un marco para las tiendas que se quieran hacer o que quieran trabajar la FP Dual, no solamente las tiendas de Andalucía, donde esta medición de impacto será parte del kit, del toolkit, a una tienda de que desde cero quiera trabajar en FP Dual. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Yo creo que ha sido muy interesante. Y vamos para la última ponencia, que va a ser... Vamos a ver un momento. A ver si la ponemos. Vale.